Bien, ahora que hemos centrado un poco más el tema a tratar en este curso, paso a explicar el primer punto. Y es que los hombres y las mujeres, como he dicho, tienen necesidades diferentes y somos diferentes, pero antes de entrar en materia me gustaría comentar una curiosidad y es que anteriormente la ciencia no nos estudiaba como mujeres, es decir, nos estudiaba como hombres. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando estudiaba al hombre, estudiaba al sexo masculino, porque como las mujeres tenemos más variables que el hombre, sobre todo, por ejemplo, hablando de ambiente hormonal, ¿no? Luego seguramente comprenderéis un poquito más de lo que hablo a medida que vayamos avanzando con el curso, pero el hecho de nosotras tener más variables dentro de las variables posibles que pueden influir en un estudio, nosotras suponíamos menor linealidad a las investigaciones, lo poníamos como un poquito más difícil, por así decirlo. Entonces, esto hacía que solo se estudiara a los hombres y después se extrapolaba los datos que se habían obtenido en mujeres. Y ahora mismo sí que es cierto que ya se está estudiando, estamos avanzando más en ciencia y se está estudiando y teniendo más en consideración a las mujeres. Simplemente pues para que lo tengamos en cuenta. Bien, ¿en qué nos diferenciamos? Bueno, vamos a hablar sobre todo de diferencias en cuanto al ambiente hormonal. Los hombres no tienen ciclo menstrual y por ende no tienen unos cambios igual de significativos que los que podríamos tener nosotras. También vamos a hablar de composición corporal, ya que tenemos una distribución compartimental distinta a los hombres, sobre todo por nuestra función biológica. También vamos a hablar de las diferencias en cuanto a los sustratos energéticos, a las vías de obtención de energía que utilizamos y también en cuanto a la respuesta al entrenamiento. Es decir, hay diferencias claras en cuanto a la fuerza entre hombres y mujeres, a la velocidad, a la resistencia y también a la recuperación que se hace tras el ejercicio. Bien, vamos a comenzar hablando de la distribución compartimental y es que lo que ocurre es que como tenemos funciones biológicas distintas, las mujeres y los hombres, no tenemos la misma distribución en cuanto a músculo y en cuanto a grasa, por ejemplo. ¿Y a qué se debe esto? A que la mujer, el organismo de la mujer espera que en época fértil se dé una fecundación y probablemente y posiblemente alberguemos en algún momento un embrión al cual hay que nutrir. Y por ello, esta situación induce al almacén mayor de grasa por parte de la mujer para favorecer ese desarrollo placentario en caso de albergar a un niño. Por ello, la mujer tiene también menor masa muscular, sobre todo debido a los niveles de testosterona, que en la mujer son mucho más bajos con respecto a los del hombre, que como se muestra aquí en la diapositiva, son 16 veces más bajos que en el caso del hombre. Por ello, ellos tienen un mayor desarrollo del tejido muscular y una mayor cantidad de ese tejido, y nosotras tenemos una cantidad de grasa mayor por el hecho de quizá tener que albergar a un futuro bebé. Hay algo que es importante también y que me gustaría comentar, chicas, y me dirijo de nuevo a vosotras, en cuanto a olvidarnos de ese famoso 90-60-90. Porque la distribución y la composición corporal en una mujer sana no es una mujer cuyas medidas son 90-60-90. Cada una tenemos unas medidas propias, una estructura ósea diferente y quizás mi 93 de cadera sea saludable, pero en ti no lo sea. Quizá en ti es insuficiente en cuanto a desarrollo, por ejemplo, de masa muscular. Como vemos, por ejemplo, en la imagen, tenemos una estructura ósea y quizá no es lo mismo medir 90 centímetros o no, medir 95, no quiere decir ni que el 90 esté bien ni que el 95 esté mal. Cada una tenemos nuestros propios números porque cada una tenemos una estructura distinta. Y no existe un peso ideal para la mujer y no existe una proporción ideal para la mujer, ni unos perímetros, ni unas longitudes. Y nada, quería dejar esto claro y no tenemos por qué adecuarnos a ese 90-60-90 tan famoso. Aquí sí que quería también hacer un repaso sobre los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza en la mujer, ya que considero que es muy importante que los tengamos muy presentes, ya que el beneficio es a muchos niveles, ¿no? Hay un aumento evidente de masa muscular si hacemos un buen entrenamiento de fuerza, lo cual va a ayudar mucho a que
aumente nuestro gasto calórico en reposo, a más cantidad de masa muscular habrá más cantidad de energía que requiramos, y también se dará una pérdida de grasa visceral y subcutánea, es decir, de grasa no esencial, que habitualmente es algo que va a beneficiar en términos de salud, siempre dependiendo de dónde partamos, ¿no? También es importante hablar de cómo mejora nuestra tolerancia a los carbohidratos con el entrenamiento de fuerza. Así como diferentes mejoras en los biomarcadores a nivel de salud general. También a nivel de la mujer interesa mucho hablar de cómo se previene la osteoporosis con entrenamiento de fuerza bien llevado a cabo de forma adecuada, bien planificado y de forma constante, ya que la caída de estrógenos en la mujer con la menopausia afecta mucho a nivel óseo, y lo que hace el entrenamiento de fuerza es aumentar la absorción de calcio a nivel del hueso y mantener una buena salud ósea. También previene problemas y síntomas típicos de la menopausia, problemas y signos típicos, y también a nivel de salud mental y de prevención de la depresión es muy beneficioso y mejora sin duda la capacidad cognitiva de la mujer y el bienestar general. Y claramente está que también el del hombre. Bien, una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de la respuesta al entrenamiento que se da en las mujeres y también las diferencias en cuanto al hombre. Lo que ocurre aquí es que, empezando con los hombres, ellos tienen una reserva energética menor a nivel muscular porque tienen menor cantidad de triglicéridos intramusculares, es decir, tienen menor cantidad de grasa a nivel muscular, por tanto, menor cantidad de energía disponible en el músculo. Aunque sí que es cierto que tienen una reserva mayor en cuanto a glucosa almacenada al tener mayor cantidad de masa muscular. Entonces, sí que es cierto que en el hombre hay más fuerza, pero sin embargo hay menos resistencia que en la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una presencia mayor de estos triglicéridos intramusculares, es decir, tiene mayor cantidad de reserva energética a nivel muscular, lo que hace que haya una pérdida de velocidad menor, que haya una capacidad de hacer más repeticiones aumentada con respecto al hombre y que necesite un menor tiempo de recuperación. En cuanto a esta reserva grasa que tenemos las mujeres, por ello hay que aprovecharnos muy mucho y adaptar la alimentación. Es decir, hay que tener en cuenta que nuestro combustible energético principal es el combustible graso. Eso no quiere decir que no hagamos una buena utilización de la glucosa como un combustible energético, pero teniendo esto en cuenta, hay que no olvidar que la ingesta de grasa en la mujer deportista es esencial y que no puede ser menor, o sería ideal que no fuera menor al 20%. Se suele recomendar alrededor de un 20-40% de la energía total, que esta energía venga de las grasas en la mujer. Obviamente esto siempre lo vamos a adaptar, ¿no? Según los entrenamientos que realice, según el objetivo que tenga, deportivo, de composición corporal, etc. Bien, hablando ahora ya entrando al ciclo menstrual, ese es el punto 2 de este curso, por tanto, de momento lo dejo aquí y ahora en el próximo módulo os hablo un poquito más de cómo nos afecta el ciclo y qué es lo que ocurre.